Gran Premio de España de Fórmula 1. Llegó la carrera de casa. 10ª cita de la temporada 2024 de Fórmula 1, Gran Premio de España, un año más en el circuito de Barcelona-Cataluña, en lo que antiguamente era el inicio de la gira europea, aunque actualmente la situación es muy diferente. De mayo hemos pasado a junio y además la segunda mitad de mes de junio, por lo que se espera mucho calor, un fin de semana que pondrá a prueba las mecánicas, la refrigeración y el desgaste de los neumáticos. Lo vemos. Horarios europeos, horarios clásicos, entre comillas, pues son un poquito más tarde de lo que ha sido esta carrera siempre históricamente. Primera sesión de entrenamientos libres este viernes, 1:30 de la tarde. Segunda sesión de entrenamientos libres, 5 de la tarde. Sábado, tercera y última sesión de entrenamientos libres, 12:30 de la mañana. Clasificación, 4 de la tarde. Importante, los que vayan al circuito, protegerse muy bien del sol. Domingo, la carrera a las 3. Poco más que añadir a estas alturas del circuito de Barcelona-Cataluña, antiguo trazado de Montmeló, un circuito fijo en el calendario de la Fórmula 1 desde el año 91 y uno de los preferidos por los equipos, tanto para pruebas privadas como para los test de pretemporada. Tiene un circuito con unas características muy buenas para poner a punto los monoplazas, está cerca de las fábricas y Barcelona tiene una climatología muy amable durante gran parte del año. 4.657 metros, 14 curvas que pueden parecer pocas, pero que ponen a prueba la habilidad de los pilotos. Un pequeño fallo te manda a la grava. Un circuito bastante rápido, la vuelta, el récord lo ostenta Max Verstappen con 1:16.3 y como decía, uno de los favoritos de los equipos. Siempre repiten lo de que si un monoplaza es rápido en Barcelona, es rápido en el resto de circuitos. No está claro cuánto tiene de cliché o realidad esta frase, pero sí que los equipos lo siguen prefiriendo. 2 zonas de DRS en esta temporada, 2 zonas de activación, aunque no es un circuito en el que, sobre todo desde que se introdujo el DRS, sea muy complicado adelantar. Tiene una recta muy larga, una recta de meta muy larga y un tercer sector que, si bien es cierto que es complicado pegarse en la última curva para adelantar, en los últimos años la situación parece haber mejorado. Pirelli no arriesga y ha decidido traer a Barcelona su gama más dura de neumáticos, C1, C2, C3. Es cierto que históricamente siempre han optado por lo más duro disponible. Es un circuito con curvas de alta velocidad, con un asfalto muy abrasivo y que además llega en una época del año donde se esperan temperaturas extremas. Lo unimos a que históricamente ha sido un circuito que estresa mucho el neumático y tenemos esta opción de Pirelli, la más conservadora posible, pero que tiene toda la lógica. En cuanto a los ganadores, Lewis Hamilton, 6 victorias, el piloto que más tiene junto al ya retirado Michael Schumacher, aunque con 3 empieza a aproximarse Max Verstappen, que ganó aquí la pasada temporada, la anterior y en 2016, cuando el piloto de Red Bull sumó su primera victoria. En cuanto a pilotos en activo, hay que recordar las 2 victorias de Fernando Alonso, 2006 y 2013, la primera de ellas con el circuito cayéndose, y estos son todos los pilotos en activo que han logrado ganar en este trazado, algo que por cierto se está repitiendo últimamente. La Fórmula 1 necesita nuevos ganadores.